al soberano la gloria. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias, toda la gloria y la honra. Señor amado, venimos como cuerpo para adorarte, para reconocer que tú eres Dios y que necesitamos de ti. Para poder adorarte, pero para hacer hasta el más mínimo de nuestros esfuerzos, Señor, necesitamos de ti, porque separados de ti nada podemos hacer. Padre Celestial, yo te pido, Señor, que como iglesia tú nos ayudes a crecer en ti, a madurar en ti, a nosotros estar asombrados con tu grandeza, con tu obra redentora, Señor amado. Te pedimos que nos guardes, Señor, de la familiaridad a las Escrituras, la familiaridad al glorioso mensaje del Evangelio, de forma tal que lo veamos como algo común y que no lo gocemos y que no estemos asombrados del mismo. Señor, perdona nuestros pecados y ayúdanos a estar en todo momento, Señor, dispuestos a rendirnos a ti, a caminar siguiéndote a ti. Padre Celestial, tú has bendecido nuestra iglesia. Y queremos, Padre Santo, que tú seas el centro de todas las cosas y de todo lo que hacemos. Padre Celestial, que nuestros esfuerzos puedan servir para que el Evangelio sea predicado, para que el reino sea expandido. Ayúdanos, Señor amado, a que podamos reflejarte a ti en cada una de las circunstancias de nuestras vidas. Señor, que la manera en que vivamos no sea dictada por lo que nosotros enfrentamos, sino por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Padre. Te pedimos de manera especial por los hermanos Rich y Lynn Flagler. Te pedimos, Padre amado, que tú los fortalezcas en esta dificultad que ellos están pasando, Señor, específicamente con su hijo y su salud. Padre Celestial, que seas tú interviniendo en ellos y dándoles la paz que tanto necesitan, dando la salud que tanto él necesita. Padre Celestial, pero rindiéndose a tu voluntad por completo. Pedimos, Padre amado, que seas tú proveyendo para las necesidades de esta iglesia. Que seas tú dirigiendo, Señor, los pasos del liderazgo, de la congregación. Que podamos avanzar, Señor, tu reino y no el nuestro. Señor amado, pedimos por los pastores alrededor nuestro y en esta mañana quisiera pedir de manera especial por el pastor Germán del área de Columbia. Pido para que tú lo bendigas, lo fortalezcas, que seas tú, Señor, fortaleciendo a su esposa, quien recientemente fue operada, y que seas tú fortaleciendo su congregación, Señor amado. Te pido, Padre Celestial, por el hermano Alejandro, para que tú fortalezcas su salud, Señor amado, y le permitas crecer en ti, Padre amado. Señor Jesús, ahora venimos delante de ti para que tu Espíritu Santo nos hable, nos convenza, nos dé entendimiento, y que a pesar, Señor, de mis faltas y de mis pocas maneras, pocas palabras que yo pueda encontrar, Señor, en mí, que puedas tú hablar en este día. Señor, que tu nombre sea exaltado, que tu mensaje sea predicado, que toda la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vivimos en tiempos donde el cristianismo que es presentado en muchos lugares tiene al hombre y no a Dios en el centro. Los servicios de muchas iglesias y de muchos lugares son diseñados no necesariamente para que el creyente adore a Dios, sino son diseñados para atraer a los incrédulos. Los mensajes son enfocados solo en el bienestar del individuo y las canciones que cantan hablan más de las personas que de Dios mismo. El sufrimiento está ausente, el pecado no es mencionado y una esperanza falsa de bienestar temporero sustituye la esperanza eterna de la presencia de Dios. Hermanos, en el día de hoy, en el libro de los Hechos, nosotros vamos a ver la intención de un humano de profundizar en el poder que ya tenía
buscando la propia soberanía de Él, para entonces así llevarse la gloria. En el contraste vamos a ver la manera en que Dios soberanamente muestra la manera en que Él está obrando y expandiendo su reino. Y vamos a ver al final, hermanos, que la gloria le pertenece al soberano. Hechos capítulo 12, verso 1, y voy a estar dando lectura hasta el 5 para esta primera parte. Y dice así: por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Jacobo, al hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Habiéndolo arrestado, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de soldados para que lo custodiaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Hermanos, nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Vamos a desempacar lo que nosotros vamos a ver en este verso, en este capítulo 12. Y recordamos que el libro de los Hechos es el relato de Lucas exponiéndonos a nosotros el reino del Cristo crucificado. Entonces nosotros empezamos aquí en este verso 1 diciendo que por aquel tiempo el rey Herodes. Herodes como tal es un título, no era como tal una persona, era un linaje de líderes que había en esa época. Y específicamente este Herodes era Herodes Agripa I. Este reinó aproximadamente en el año 37 después de Cristo hasta el año 44. Y era un estricto practicante del judaísmo, no por razones religiosas, sino por razones políticas que le convenían a él. Ahora, para que tengamos un poquito más de contexto, este Herodes Agripa es el nieto de Herodes el Grande. Herodes el Grande es el que estaba en el poder cuando Jesucristo nace, que manda a matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Saben esa historia? Ese fue el abuelo de él que ordenó eso. Otro Herodes de la familia reconocido que podemos saber la historia es Herodes Antipas. Antipas es la persona que tuvo una relación extramarital con Herodías, la esposa de su hermano. Juan el Bautista lo confronta y eventualmente termina ordenando el corte de la cabeza de Juan el Bautista. Ese fue el tío de este Herodes Agripa I. Ahora, ¿qué era lo que sucedía? Esta era una persona que tenía poder, era el rey. Tenía mucho poder, pero quería más. Hermanos, cuando el poder está fundamentado en el pecado, ese poder no va a satisfacer lo que usted va a tener. Puede tenerlo todo, pero como quiera va a querer más y más. Entonces, ¿cuál fue el plan que Herodes tenía para tener más poder? Pues su plan fue perseguir a los cristianos. Miren en el verso 2, si pueden darle para atrás. En el verso 2 dice, hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Hermanos, este es el primer apóstol muerto como mártir. Vimos en el capítulo 7 que muere Esteban. Esteban era uno de los 7 que habían escogido para servir en Hechos capítulo 6. Pero de los 12 discípulos ya había muerto Judas, el cual fue reemplazado, pero ahora este es el primer discípulo, el primero de los apóstoles que es muerto. Este no era cualquiera de los apóstoles, sino que era uno de los que estaba dentro del cuerpo o del grupo íntimo del Señor. Saben que dentro de las personas que estaban con Jesús, de los 12, de esos 12 habían 3 específicamente que tuvieron un acceso que no tuvieron los demás. Esos 3 eran Pedro, Juan y Jacobo. Juan y Jacobo eran hermanos. Este es el Jacobo del cual estamos hablando aquí. Este fue el Jacobo que estuvo presente cuando Jesús fue transfigurado. Este fue el Jacobo que estuvo presente en el Getsemaní. Este fue el Jacobo que estuvo presente cuando Jesús resucita a la hija de Jairo.
Entonces este era un Jacobo que era una persona súper influyente, que fue de los cercanos de Jesucristo mismo. Y Herodes Agripa tiene la brillante idea de vamos a acabar con los líderes del cristianismo. Arrestan a Jacobo y lo hace matar a espada. Cuando dicen que hicieron matar a espada, probablemente la forma en que lo mataron fue cortándole la cabeza con una espada, para ser un poquito más gráficos. Y viendo que esto agradaba a los judíos, aquí está. La razón por la cual él lo está haciendo es porque él quiere más favor, él quiere agradar al hombre, él quiere más poder. Y él está diciendo, si esto le agrada a ellos, pues acabo de cortarle la cabeza al tercero en mando, déjame cortarle la cabeza al primero en mando. Vamos con Pedro. Dice, y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Los días de los panes sin levadura es la misma semana de Pascua. Esos días también se le llamaba los días de los panes sin levadura. Y dice que habiéndolo arrestado, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de soldados para que lo custodiaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Pedro es arrestado. Para Pedro va a ser la tercera vez que lo arrestan. Para Pedro va a ser algo como de rutina. Here we go again. Me arrestan, vamos a ver qué es lo que va a suceder. En Hechos capítulo 4, verso 3, luego de la curación del cojo que estaba en la puerta del templo de la Hermosa, ¿qué sucedió con Pedro? Lo arrestaron. ¿Cómo respondió Pedro? Predicando el evangelio. Hechos capítulo 5, versos 17 y 18 dice, y levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. En esa ocasión, en el capítulo 5, si usted tiene memoria, cuando predicamos de eso hace un tiempito atrás, un ángel los liberó milagrosamente y cuando fueron a la cárcel, los apóstoles no estaban en la cárcel y estaban otra vez predicando el evangelio. Dice el verso 19 y 20, pero un ángel del Señor durante la noche abrió las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, id puestos de pie en el templo, hablad al pueblo todo el mensaje de esta vida. Entonces vemos el patrón que está ocurriendo aquí. Tratando de detener el mensaje, pero ellos continuaban predicando el mensaje. Aquí está una vez más Pedro en la cárcel. Y vamos a ver la lucha del poder de Herodes con las armas que Herodes estaba utilizando, las cuales eran violencia, intimidación y opresión en contra del poder que tenía la iglesia, el cual sus armas no eran con violencia, sino que era la oración misma. Hermanos, el poder que nosotros tenemos en la oración es algo que no lo podemos echar a un lado. Y yo quiero clarificar con esto, porque esto es bien importante. En Hechos capítulo 2 nosotros vemos que la iglesia perseveraba en las oraciones. Nosotros vemos la escritura como los primeros cristianos perseveraban en la oración. Y nosotros como iglesia tenemos que entender el poder que hay en la oración, no porque tus oraciones sean poderosas, sino porque el que recibe tus oraciones es poderoso. Entonces nosotros tenemos que poner la fe no tanto en que oramos, sino a quién nosotros estamos orando. El poder de la iglesia como tal no está en la oración, está en Dios, que nos permite y nos llama y nos ordena que oremos, que tengamos intimidad con Él, que le conozcamos para que nosotros, hermanos, rindamos nuestra agenda, nuestra voluntad, para que sigamos la de Él. Hace varias semanas predicamos acerca de la oración y dijimos que la oración es una audiencia con Dios. Dios mismo, el creador de los cielos y la tierra, invitándote a ti a que tengas una audiencia con Él. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, hermanos. Qué importante es la oración, ¿no? Ahora, tenemos que entender y tenemos que velar por cuáles son las intenciones de nuestro corazón en medio de nuestras oraciones. ¿Por qué oramos? ¿Por qué oramos?
Vamos a seguir leyendo para ver qué es lo que sucede aquí. Verso 6. Esa misma noche, cuando Herodes estaba a punto de venir a buscarlo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados. Les recuerdo algo que había pasado con Jacobo. Lo arrestaron y le cortaron la cabeza. ¿Qué pasó con Pedro? Lo arrestaron y aquí venían a buscarlo. ¿Para qué? Para matarlo. ¿Qué hacía Pedro? ¿Cuántos hubieran podido dormir esa noche? Sujeto con dos cadenas y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. De repente se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda. Y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciéndole, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Vístete y ponte sandalias, le dijo el ángel. Así lo hizo y el ángel añadió, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo Pedro lo seguía y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Entonces salieron y siguieron por una calle y de repente el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, dijo, ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y que me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Hermanos, vamos a anotar varias cositas con esto que acabamos de leer. Lo primero que quiero recordarles es que mientras Herodes trataba de ser soberano, había un Dios soberano que ya está en el trono y no va a dejarlo. ¿Ok? So, note esto. Note la condición en que Pedro se encontraba. Pedro estaba custodiado por 4 grupos de soldados. Estos 4 grupos de soldados tenían 4 soldados. Son 4 grupos de soldados por 4, son 16. 16 personas, soldados, encargados de una sola cosa, de un solo prisionero, encadenado de manos a 2 soldados. Encadenado a 2 soldados, por si se le escapa a esos 2 están las cadenas, por si se sueltan las cadenas faltan 14 soldados más. Y una puerta de hierro que dividía de donde ellos estaban hacia fuera. Pareciera como si las autoridades se presintieran de que Dios iba a intervenir. Pareciera como si las autoridades tuvieran más fe en el poder de Dios que la misma iglesia, que en un ratito vamos a ver cómo ellos ven a Pedro y dicen, nah, ese tiene que ser Pedro, un ángel, ese tiene que ser que ya se murió Pedro. No puede ser que Pedro haya sido rescatado. Mas, sin embargo, estamos viendo que las autoridades completamente corruptas, en la cual un hombre, Herodes, está persiguiendo la soberanía y está persiguiendo su propia gloria, reconocía que si Dios interviene, estamos fritos. Ustedes están viendo aquí cómo es que las personas pueden, siendo creyentes o no creyentes, como quiera, darse cuenta de que solamente hay un Dios. Y que el poder está en Dios. Por eso vemos el descanso, la condición en la cual se encontraba Pedro, pero también vemos el descanso en el cual él se encontraba. Dice que estaba dormido entre 2 soldados. Yo me imagino esta escena como cuando se acomodan 3 hombres grandes, así como yo, en una fila de un avión. Y el del medio, ¿verdad? Qué incómodo es sentarse en el asiento del medio. Y ese del medio, hace poco viajé y el que estaba en el medio, estaba en la esquina, el que estaba en el medio puso la cabeza, estaba durmiendo aquí al lado mío. Y yo le decía, ¿no? Levántate. Y al final le dice, descansa, papá. Así estaba Pedro, durmiendo entre 2 soldados, encadenado, mientras esperaba a que le cortaran la cabeza. Hermanos, este es el descanso del Señor.
Yo oro para que las situaciones que tú estés pasando ahora mismo no te impidan descansar en el Señor, el cual nos llama a que vengamos a Él todos los que estemos trabajados y cargados, porque Él nos va a descansar. Él nos va a dar descanso. Él te va a dar descanso. Si le dio descanso a Pedro mientras esperaba su muerte, en esta incomodidad, Él está en un calabozo, Él no está en una cárcel con aire acondicionado. Si Dios puede dar descanso a Pedro, ese mismo descanso Dios te lo puede dar a ti en la situación que estás pasando. No estoy diciendo que no sea grande la circunstancia. Estoy diciendo que Dios es más grande que la circunstancia. No solamente estaba durmiendo, dice que una luz brillante del ángel y su aparición no fueron suficientes para despertarlo. El tipo estaba knocked out. Él estaba dormido, al punto que llega el ángel y tiene que darle en el costado. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo soy de sueño pesado. Cuando yo estoy bien dormido, hace falta una muy buena alarma para que me levante. Y recordando mis tiempos cuando yo crecía, mi mamá me levantaba y obviamente no me gustaba, pero me levantaba haciéndome cosquillas. Yo visualizo al ángel aquí haciéndole cosquillas, dándole por el costado, ¿verdad? Levántate. Ni aún la luz del ángel lo pudo levantar, que este es el descanso, hermanos, que nosotros tengamos. Ahora, luego del descanso, cuando él por fin se levanta, yo quiero que notemos el estado de confusión que Pedro tenía. Verso 9 dice, y saliendo, Pedro lo seguía y no sabía lo que hacía el ángel. No sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía haber una visión. Hermanos, aquí lo que está sucediendo es algo sobrenatural. Pedro acababa de tener una visión en los capítulos anteriores cuando él empieza a ver que del cielo descendía un lienzo y tuvo una visión donde Dios le dijo eventualmente, vete a este sitio en Cesarea donde va a estar Cornelio y le vas a predicar el evangelio. Él había tenido estas experiencias antes donde había tenido visiones. Y mientras esto está aconteciendo, él piensa que es otra visión. Esto no puede ser real, esto tiene que ser una visión. Si yo estoy aquí preso, tiene que ser una visión. Verso 11 dice, cuando Pedro volvió en sí, dijo, ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y que me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. ¿Qué esperaba el pueblo de los judíos? Su muerte. Y ahora él sabía. Yo quiero que usted se transporte y vea esto. Él está durmiendo, atado a 2 soldados. Hay 14 más velando. Hay puertas de hierro asegurando de que él no salga. Se aparece un ángel. Nadie se da cuenta, solamente Pedro. Lo levanta, lo manda a vestirse. Comienzan a caminar. Las cadenas se le salen. La puerta se abre y sale, y en todo ese proceso no es hasta que él está afuera que él viene a darse cuenta que Dios era el que lo estaba guardando, que Dios era el que lo estaba liberando, que Dios era el que lo estaba prosperando, de que Dios era el que lo estaba rescatando. Mis hermanos, nosotros vamos a pasar por situaciones en la vida donde muchas veces no nos vamos a dar cuenta de la manera en que Dios nos está aguardando en su mano. No sabemos, ¿verdad? No sabemos cómo es que Dios lo está haciendo, pero lo que te quiero decir es que Dios lo está haciendo. Dios es el que nos tiene en su mano. Y al igual que Pedro, va a llegar el momento donde tú vas a poder... Eso fue Dios. Eso fue Dios el que me guardó. Yo no entendía. Yo cuestionaba. Yo reprochaba. Pero fue Dios el que me estuvo guardando en todo el proceso. Mis hermanos, Dios tiene cuidado de los suyos. Dios tiene cuidado de los suyos. Nosotros, al igual que Pedro, no nos damos cuenta muchas veces de lo que Dios está haciendo en el momento, pero luego volvemos en sí
y nos damos cuenta que ha sido Dios el que ha estado guardándonos, proveyéndonos y cuidándonos. Gloria a Dios que rescató a Pedro y lo libró de la muerte. Gloria a Dios que lo libró de la mano de Herodes. Gloria a Dios por el de repente de Dios cuando se aparece el ángel y nos libera y nos provee lo que necesitamos. Gloria a Dios por eso, hermanos. Pero la historia me dice que Pedro fue muerto, crucificado boca arriba. ¿Qué pasó ahí? ¿Falló Dios? ¿Qué hacemos con Jacobo? ¿Por qué no mandaste el ángel para salvar a Jacobo también? ¿Por qué salvaste a Pedro de Herodes, mas sin embargo no salvaste a Jacobo? ¿Será que porque él era el número 1 y él era el número 3? Hermanos, nosotros vamos a servir a Dios con la única esperanza de que Él nos libere hoy y ahora. ¿O nosotros vamos a servir a Dios para tener la actitud que tuvo Sadrach, Mesach y Abednego que leímos hace un rato? Tú tienes el poder de salvarnos. Por lo tanto, yo no me voy a doblegar a nada más. Yo solamente me doblego ante ti. Mi vida es tuya. Y como tú eres soberano, tú tienes la potestad, la sabiduría para ejercer lo que tú quieras y yo me rindo a ti. Si me liberas, gloria a Dios. Si me cortan la cabeza, gloria a Dios no, estaré en la gloria ya. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Hermanos, ¿por qué seguimos a Dios? ¿Para que nos dé lo que nosotros queremos? ¿O seguimos a Dios porque realmente Él es digno de toda gloria y de toda honra y porque Él es Dios y porque Él es soberano y porque Él es soberano, Él hace lo que Él le plazca y porque Él hace lo que Él le plazca y Él es bueno significa que todo lo que Él hace es bueno? Esto es un tema, mis hermanos, que resiente a muchas personas, el tema de la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque desde Génesis 3 el ser humano está tratando de ser autónomo y al igual que Herodes busca su propia soberanía, donde no tenga nadie que le diga lo que tiene que hacer. Esa es una de las luchas que nosotros tenemos como cristianos. No estoy diciendo, no estoy hablando del mundo ahora mismo, estoy hablando de nosotros como cristianos. De que ahora mismo, aún teniendo a Cristo en nosotros y reconociendo de que fuimos salvos por la gracia de Dios, de que Él padeció y que Él fue el que recibió el castigo por nuestros pecados, aún así el día de hoy, cuando nosotros vemos en la palabra que se nos está diciendo algo que no es lo que estamos haciendo, nosotros buscamos excusas. Cuando viene un hermano y nos dice, hermano, esto no está bien en tu vida, nuestro primer pensamiento no es, gloria a Dios, qué bueno, hermano, que estás velando por mi salud espiritual. No, nuestro primer pensamiento es, ¿y quién se cree este que es que me está diciendo lo que tengo que hacer? No, mis hermanos, hay todavía un remanente de ese pecado en nuestras vidas que nosotros tenemos que lidiar. No nos gusta que nos estén diciendo lo que tenemos que hacer, pero tenemos que reconocer que como hijos de Dios nosotros somos parte de un reino y que como somos parte de un reino hay un rey el cual nosotros tenemos que rendirnos a él y lo que el rey dice, eso es. La soberanía de Dios significa que tú y yo no somos soberanos, que Él solamente es soberano. Me encanta la definición que A.W. Pink le dio a la soberanía de Dios. Él dijo, la soberanía de Dios significa que Dios es Dios. Él hace lo que Él quiere, cuando quiere, donde quiere, cómo quiere y con quien quiere. Efesios 1:11 dice, también hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Salmo 135:6-7 dice, todo cuanto el Señor quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares, en todos los abismos, Él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos.
Isaías 46, 9, 10 dice, acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Proverbios 16:1 dice, los planes del corazón pertenecen al hombre, pero la respuesta de la lengua es del Señor. El verso 9 dice, el corazón del hombre planea su camino, pero el Señor establece sus pasos. El 19:21 dice, muchos son los planes en la mente de un hombre, pero es el propósito del Señor el que se mantendrá. Proverbios 21:1 dice, el corazón del rey es una corriente de agua en la mano del Señor, lo gira a donde quiera. Hermanos, cuando decimos que Dios es soberano, citando a John Piper, queremos decir que es poderoso y autoritario hasta el punto de poder anular todos los demás poderes y autoridades. Nada puede detener con éxito ningún acto, evento o diseño o propósito que Dios pretenda lograr. Y esto debemos entenderlo, de que todo lo que Dios hace lo hace de acuerdo con la sabiduría infinita, justicia infinita, misericordia infinita a través de Jesucristo. Mis hermanos, Él es soberano. Y si cualquiera de nosotros o cualquier persona se atribuye este tipo de soberanía, sería arrogante, sería digno de que nosotros lo cuestionásemos. Pero cuando Dios, el creador de los cielos y la tierra, dice que es soberano y nosotros lo resistimos, tenemos que hacernos la pregunta, ¿y quiénes somos nosotros? ¿Acaso el barro puede decirle al alfarero, sepamos cuál es el lugar del Señor y sepamos cuál es el nuestro? Él es soberano. Lo que nos guarda, hermanos, no es que las cosas estén bien. Lo que nos da descanso realmente es descansar en la soberanía de Dios. Si nosotros realmente creemos en la soberanía de Dios, vamos a reconocer que todo lo que está sucediendo en nuestros medios ahora mismo, aún el sufrimiento, va a ser algo que Dios en su soberanía y perfección lo ha permitido. Y si lo ha permitido, aunque tú y yo no entendamos el por qué, vamos a poder mirar hacia atrás y darnos cuenta de que, wow, Dios sabe lo que está haciendo, porque Él es soberano. Así que el descanso de nuestras vidas no va a estar formado ni va a estar anclado en que las circunstancias estén bien. Nuestro descanso va a estar anclado en que Dios es soberano y Él sabe lo que está haciendo. Sigamos en el verso 12. Ya Pedro salió. Dice que al darse cuenta de esto fue a la casa de María, la madre de Juan, también llamado Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Vemos otra vez el ejemplo y la importancia de la oración. El cuerpo de Cristo orando. Fue a la casa de María, madre de Juan. Este no es Juan el apóstol, esta no es María, la madre de Jesús, esta es María, la madre de Juan, también llamado Marcos, el cual eventualmente escribiría el Evangelio de Marcos, el que se convertiría en seguidor o discípulo, discípulo del apóstol Pedro, el cual se iría en el primer viaje, en el viaje misionero con Pablo y con Bernabé, el cual causaría la separación entre Pablo y Bernabé después. Este es el Juan Marcos, el cual está haciendo, Lucas está haciendo introducción de él aquí. Dice, cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era. Y contra todos los pronósticos, hermanos, está el verso 14. Al reconocer la voz de Pedro, de alegría, no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a las puertas. ¿Estás loca?, le dijeron ellos. Pero ella insistía en que era así y ellos decían, es su ángel. Next.
Pero Pedro continuaba llamando y cuando ellos abrieron y lo vieron y se asombraron. Y haciéndoles señal con la mano para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y les dijo, informen estas cosas a Jacobo y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar. Cuando se hizo de día hubo un alboroto no pequeño entre los soldados sobre qué habría sido de Pedro. Herodes, después de buscarlo y no encontrarlo, interrogó a los guardias y ordenó que lo llevaran para matarlos. Después de esto, Herodes descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí por un tiempo. Gloria a Dios, vamos a desempacar esto rápido. Como vimos en el verso 14, de alegría, Herodes cuando vio a Pedro no abrió la puerta. Podemos ir atrás y recordarnos de la expectativa que tenían los incrédulos de lo que iba a ser el poder de Dios con Pedro ante la expectativa que tenían los cristianos que estaban orando. Mientras ellos estaban orando, ellos oraban por Pedro, mas sin embargo Pedro llega liberado, ya allí ellos dicen, no, ese no es Pedro. Ellos dicen, ese es su ángel. Hay personas que dicen que podría ser que Dios envió un ángel para consolarlos porque ya Pedro lo habían. Otras personas dicen que tenía que ver con el concepto de que habían unas creencias en aquel tiempo en la cual la persona cuando se moría se le asignaba un ángel de la guarda específico, el cual ahora Pedro iba a ser un ángel, lo cual no hay contexto ni base bíblica para nosotros pensar eso. Eso es una creencia bien popular en los días de hoy. Cuando un ser querido muere, una de las frases más comunes que escuchamos es, ahora es el ángel que va a tener cuidado de mí. Hermanos, quiero decírselo con mucho amor y pastoralmente, cuando un ser humano familiar suyo muere, si él está en Cristo, él está en la presencia de Dios. Él no va a estar pendiente a ti cuidándote. ¿Okay? Quien nos cuida a nosotros es Dios. Yo prefiero que me cuide Dios a que me cuide cualquier otra persona. ¿Okay? Si no está en Cristo, lamentablemente está en separación y estará en el castigo eterno. It's either or, uno de los dos. No se convierten, no morfean a ser un ángel que ahora va a tener cuidado de ustedes. Eso no es real. Lo que va a ser real es que tengas experiencias que se las atribuyas a ese ser querido y muchas veces no son el ser querido. El entendido que entienda estas palabras, ¿ok? Aquel que sea entendido. Vamos al verso 15. Ellos dicen, estás loca, estás loca. Le dijeron, pero ella insistía en que era así. Hermanos, aunque ellos estaban orando, su oración como que no estaba muy clara. Porque realmente, ¿qué era lo que ellos estaban orando? Al punto de que Pedro es liberado y ellos dicen, imposible que Pedro pueda estar ahí. Pero ven acá, no estaban orando por Pedro. ¿O no se acuerdan que también un ángel había aparecido unos capítulos antes? Hermanos, nuestras oraciones muchas veces son así. Nosotros oramos y decimos ciertas palabras, pero si nosotros nos preguntamos delante del trono de Dios, ¿realmente estamos creyendo lo que oramos? ¿Estamos nosotros realmente creyendo que Dios va a intervenir en la vida de este ser querido que llevamos orando por él por tantos años? Y hemos llegado a la conclusión de que como Dios no nos ha contestado la petición en todos estos años, pues significa que ya Dios no nos va a contestar y que ya esta persona está fuera del alcance de Dios. Quiero recordarte en esta mañana que no lo está. Hay cosas que nosotros vamos a pedir, que las llevamos pidiendo por mucho tiempo, que se convierten en una rutina, y por eso oraba al principio a que Dios nos guarde de estar familiarizados con las formas de hacer las cosas, pero que la fe y el asombro de nosotros llevar a cabo nuestra vida cristiana se vayan. Hermanos, el que crea que Dios existe, vamos a orarle como que existe. Vamos a orarle como que realmente Él tiene el poder de intervenir en nosotros.
Hermanos, nosotros tenemos un problema que nosotros queremos hacer ciertas oraciones para que Dios las conteste a nuestra forma. Y cuando no las contesta a nuestra forma, pensamos que Dios no nos contestó la oración. Pero sí, muchas veces Dios contesta. Dios contesta todas las veces. Te va a decir que sí y lo va a hacer, o te va a decir que no y no lo va a hacer, o te va a decir espera, ya mismo, todavía no es el tiempo. Entonces nosotros tenemos que seguir orando con una certeza de que Dios tiene el poder para hacer lo que Él ha establecido hacer, porque les recuerdo que Él es soberano. Entonces Él básicamente lo dejan a entrar a Pedro, y Pedro, una de las primeras cosas que dice es, primero los mandan a callar, y luego dice, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y dice, informen estas cosas a Jacobo y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar. Obviamente este no es el Jacobo que le habían cortado la cabeza al principio del capítulo. Entonces este Jacobo no es el apóstol o el discípulo, este Jacobo es el mismo que escribe el libro de Santiago, es el medio hermano de Jesucristo, el cual era uno de los líderes en la iglesia en Jerusalén. Y aquí podemos ver su liderazgo al punto de que Pedro llega y lo primero que dice, déjenle saber al bossman, déjenle saber a Santiago que está a cargo en la iglesia en Jerusalén. Hermanos, sea cual fuera nuestra condición, nunca limitemos a Dios. El pueblo de Dios nunca estaría mejor, los tiempos nunca estarían peores. Donde somos malos, Dios es bueno. Los tiempos son malos, Dios sigue siendo bueno. Él puede alterar todo. Cuando no haya esperanza de escape ni probabilidad alguna, Dios puede transformar la situación para bien. Esto es una cita de Richard Sipes. Hermanos, que no mengue nuestro asombro hacia Dios y su obra redentora en Cristo Jesús. Vemos que los creyentes se asombraron con lo que Dios hizo. Vamos a ver cómo los incrédulos reaccionaron. Verso 18 dice, cuando se hizo de día, hubo un alboroto. Mientras el creyente se asombra en Cristo, el incrédulo se alborota con lo que Dios hace. Alboroto no pequeño entre los soldados sobre qué habría sido de Pedro. Herodes, después de buscarlo y no encontrarlo, interrogó a los guardias y ordenó que lo llevaran para matarlos. Después de esto, Herodes descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí por un tiempo. Hermanos, la tendencia del pecador es alborotarse ante la soberanía de Dios y asombrarse ante los poderes de los hombres. Lo contrario, nosotros nos asombramos ante Dios. Ellos se alborotan ante Dios y se asombran ante los hombres. Charles Spurgeon dijo lo siguiente: era sumamente difícil que Pedro pudiera salir de la cárcel de Herodes, pero cuánto más difícil es que los pecadores se liberen del calabozo del pecado. Fue asombroso que la puerta de hierro de la entrada de la ciudad girara sus bisagras por sí misma, pero que un corazón pecador desprecia su pecado es aún más extraño. ¿Quién podrá escapar de las garras del pecado? No hay persona más presa que el pecador en la cárcel de su depravación original, porque el pecado no solo nos rodea, sino que está en nosotros. Hermanos, lo mayor que Dios ha hecho por nosotros es enviar a su Hijo Jesucristo a rescatarnos del castigo del pecado. El ser humano se rebeló delante de Dios. El pecado es rebeldía delante de Dios. El pecado no es una simple falta, no es una simple equivocación, es rebeldía delante de Dios. Y Dios envió un medio para que nosotros podamos ser reconciliados con Dios y estar de un estado de rebeldía y de enemistad con Dios para que podamos ser parte de la familia de Dios. Mis hermanos, no es simplemente que nos debe asombrar y que debemos anhelar que Dios haga este tipo de milagros en nuestra vida, que Dios abra las puertas para que las cosas salgan como nosotros queremos. Dios puede sacarnos de la cárcel de la situación en la cual estamos, o Dios puede entregarnos a ella como lo hizo con Jacobo.
Lo que sí Dios ha hecho y lo cual sí debemos celebrar es que Dios haya enviado a Jesucristo a pagar el castigo que tú merecías y a otorgarnos por medio de la fe y el arrepentimiento la corona de vida que tenía su Hijo. Mientras Él nos otorga su corona, Él pasaba y recibía la corona de espinas en la cruz del Calvario. Él tomó nuestro lugar y Él era sin pecado. Nosotros pecamos y habíamos sido destituidos de la gloria de Dios, pero Cristo era perfecto y es perfecto. ¿Y por qué es perfecto? Y porque Él es Dios. Él pudo al tercer día resucitar de la muerte, vencer al pecado y llamarnos en arrepentimiento y fe. Y todo el que cree que Él es rey, que Él es soberano, tiene vida eterna y es adoptado a la familia de Dios. Estas son las buenas nuevas de salvación. Y el llamado de Dios para tu vida es que vengas al Señor en arrepentimiento y fe. Solamente en Él hay salvación. Que nuestro asombro como cristiano no sean los milagros temporeros en las cuales puertas se abren en nuestras vidas, sino que nuestro asombro verdadero como cristianos sea lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo, de que merecíamos el castigo eterno, mas sin embargo ahora podemos llamarle Abba, Padre. Él es nuestro Padre. Como dijo J.I. Parker en cierta ocasión, algunos van a llamar a Dios Padre, pero otros lo van a llamar juez. Que ese no sea tu caso, de que Dios solamente sea tu juez. Ven a Él en arrepentimiento y fe para que sea tu Padre también. Versos 20 al 25. Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y de Sidón, pero ellos de común acuerdo se presentaron ante él y habiéndose ganado a Blasto, camarero del rey, pedían paz, pues su región era abastecida por el territorio del rey. El día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se sentó en la tribuna y comenzó a hablarles. Y la gente gritaba, voz de un Dios y no de un hombre es esta. Al instante, un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios, y Herodes murió comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. Wow. Aquí vemos el propósito de Herodes. El propósito de Herodes, quiero que lo veamos en una manifestación total de lo que el pecado puede hacer en la vida del hombre. Porque vimos al principio que él perseguía la aprobación del humano para él tener más poder, para él tener cierto tipo de soberanía. Y aquí vemos la razón, porque él quería la gloria. Cuando las personas escucharon su discurso, ¿qué era lo que estaba pasando aquí? Las regiones de Tiro y de Sidón eran unas regiones que estaban en el área de Fenicia, y en esas áreas específicamente eran bien dependientes del Imperio Romano, en el cual el rey Herodes tenía muchos contactos y facilitaba hasta el alimento y los recursos de estas personas. Entonces, cuando estaban en tribuna, no hay mucha información con respecto a cuál era el problema de los de Tiro y de Sidón con Herodes. Lo que sí sabemos es que dependían, y en esta forma Herodes estaba alcanzando más dominio, más poder, teniendo en sí una perspectiva de que él era el soberano. Por eso es que cuando mata a Jacobo, él dice, yo voy a más. Porque esta gente que son creyentes representan una amenaza a mi soberanía. Ellos dicen que este Dios es el que merece la gloria, más yo soy el que tiene que recibir la gloria. Entonces vamos a arrestar a Pedro. Se escapa Pedro y él está enojado. Y él está molesto porque atenta contra su propia intención de ser soberano y de obtener la gloria. Mas sin embargo podemos ver que lo que él buscaba lo encontró. Él buscaba la gloria, pero no la gloria que solamente le pertenece a Dios. La única que él podía obtener era la de los hombres. Y los hombres dijeron, esa es voz de Dios, no de hombres. Ahí está el engaño del pecado, el engaño del enemigo,
que te hace y te presenta una situación en tu vida que dice eso te va a traer lo que tú necesitas, esto te va a satisfacer, esto es lo que tú necesitas, pero después te destruye. Aquí está el engaño, la gente diciéndole, tú eres como un Dios. Y Herodes diciendo, I have arrived, ya llegué. Ahora, como soy un Dios, la gloria es mía, hasta que Dios dice, no, el soberano aquí soy yo. La gloria es al soberano y tú no eres el soberano soy yo. Por eso es que hay dos diferentes de repentes. Hay un de repente cuando el ángel de repente se le apareció a Pedro para manifestar el poder de la soberanía de Dios. Y hay otro de repente donde el ángel al instante de repente se le aparece a Herodes para demostrar que la soberanía es de Dios y que por lo tanto la gloria le pertenece a él completa y él no la comparte con nadie. Podemos ir por toda la Biblia leyendo acerca de que la gloria es de Dios. Podemos ir a Romanos 11:36 y decir, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por siempre. Amén. Podemos ir a muchos versos donde nos expone de que la soberanía y de que la gloria es de Él solamente. Pero el Señor puso en mi corazón compartir este verso de Apocalipsis capítulo 5, donde se ve el cumplimiento completo de la obra redentora de Cristo. Dios enviando a Jesucristo, cumpliendo la obra completa y aquí recibiendo la gloria que Él merece porque Él es soberano. Escuche. Apocalipsis 5 del verso 6 en adelante dice, miré y vi en el trono, con los 4 seres vivientes y los ancianos, a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Déle toda gloria. No se comparte con nadie. No te dejes seducir por una gloria temporera y engañosa que destruye en vez que edifica. Hermanos, quiero recordarle varias cositas como aplicación para ir concluyendo con este mensaje. La oración es un arma que debe ser usada con regularidad en nuestras vidas, con tanta regularidad que el apóstol Pablo nos dice que oremos sin cesar. Esto no debe ser algo para cuando solamente estamos en problemas en los cuales hemos tratado todo lo demás y pues solo me queda orar. No, hermanos, tenemos la bendición de orar y oramos al Dios soberano. Oremos para que el Señor nos ayude a crecer en nuestro tiempo de intimidad con Él. Nuestro enfoque y nuestro coraje y nuestras dudas muchas veces está fundamentado en nuestra falta de oración. Te invito a que ores.
Te invito a que compartas con otros hermanos. Te invito a que no te pierdas un miércoles de oración, porque estamos orando los unos por los otros. Todo esto es parte de lo que se hace. Ahorita hablábamos en la clase de evangelismo de que sí, vamos a abrir nuestros hogares, pero sí, hay una estructura puesta en la iglesia. Son las dos cosas. Tenemos unos servicios donde nos reunimos como iglesia con un propósito específico, pero hermanos, es para que estemos cerca y es para que podamos vernos los unos por los otros. Yo soy edificado cuando estoy cerca de ustedes. No porque ustedes sean la última Coca-Cola del desierto, porque yo tampoco lo soy, sino porque ustedes tienen al Espíritu de Jesucristo, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos. Y yo me soy edificado y yo soy movido a darle gloria al Señor cuando yo veo la generosidad de mi hermano Salomón. Cuando yo veo al hermano Andrés poniendo en práctica los dones que Dios le ha dado. Cuando yo veo al hermano Abner sirviendo sin pedir nada a cambio, él quiere adorar. Cuando yo veo al hermano Ali decirme, no se preocupe, pastor, que yo me encargo de eso. Soy edificado. Cuando yo veo a la hermana Sonia enviando mensajes para que los hermanos también puedan escuchar un mensaje que le edificó a ella. Cuando yo escucho a la hermana Mercedes decirme, vamos a hacer un cafecito. Todas estas cosas, hermanos, nos edifican unos a otros. Cuando yo veo la sonrisa de la hermana Benita, cuando yo recibo el abrazo de doña Inés, de Magali, cuando yo los veo a ustedes, hermanos, nos necesitamos unos a otros. Necesitamos. La vida cristiana no es para vivirla sola. La vida cristiana no fue diseñada de esa forma. La vida cristiana y la única forma en la cual nosotros vamos a poder ser discípulos es ver cómo usted camina con Cristo mientras todo lo que está alrededor suyo trata de turbarle la fe. Para mí es bien edificante ver a los hermanos hogando como ellos se manifiestan esa fe en el Señor. A los hermanos Valdivia, a pesar del sufrimiento, permaneciendo firmes en el Señor. Hermanos, esto no es una cuestión cualquiera. La forma en que nosotros reaccionamos a la vida y a las situaciones que enfrentamos están comunicando algo al cuerpo. Y están edificando a alguien que tú sin darte cuenta está moviendo, impactando a esa persona porque esa persona te está viendo y tú no te das cuenta. Hermano, esta es la vida de la iglesia. Esto es lo que Dios nos ha dado para que nosotros crezcamos en Él. Por eso es que tenemos que orar juntos, tenemos que seguir perseverando en el Señor, tenemos que reconocer que Él es soberano, que toda la gloria a Él. Hermanos, tenemos que reconocer que hay cosas que nos asombran y cosas que nos alborotan. Y yo espero que lo que nos asombre sea Dios y que lo que nos alborote no sea lo que Dios nos esté diciendo. Por último, la gloria es de Dios. Un pastor amigo, Pastor Héctor, dijo lo siguiente: tenemos el ejemplo de nuestro Salvador Jesucristo. Jamás sufriremos de la manera que Él sufrió, que bebió la copa de la ira del Padre. Él fue aplastado por nuestros pecados. ¿Y cómo es que pensamos que no pasaremos por sufrimientos en esta tierra? Que jamás olvidemos sus tribulaciones y las angustias que Él llevó por nosotros. Hermanos, fortalezcámonos en el Señor. Descansemos en el Señor. Hagamos una evaluación exhaustiva de nosotros mismos, de cómo yo puedo estar más conectado al cuerpo y cómo yo puedo crecer en estas áreas de descansar en la soberanía de Dios. Y si tú no estás en Cristo, o si no estás seguro si estás en Cristo, ven a Él en arrepentimiento y fe. Ten a Dios por Padre y no por juez. Padre Santo y bueno, te damos gracias, porque tú eres fiel, porque tú eres soberano y eres perfecto. Gracias porque nos recuerdas una vez más, por tu palabra, de que tú estás en control de todas las cosas y que es una bendición el que nosotros podamos llamarte Padre.
Gracias, Jesús, por la obra redentora que cumpliste. Y te pido que tu Espíritu Santo ahora nos dé convencimiento de lo que hemos escuchado, para que pongamos tu palabra en práctica. Te pido, Señor amado, que tu Espíritu Santo dé vida a aquellos que están muertos. Te pido, Señor amado, que tu nombre sea exaltado sobre todas las cosas. Que todo lo que hagamos sea para tu gloria, desde lo más público hasta lo más privado, porque tú lo ves todo, Señor. Te adoramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pongámonos